Buenos días, hoy vamos a hablar de la introducción a la embriología. Uno de los grandes problemas de la humanidad ha sido entender cómo se desarrollan y crecen los seres vivos, cómo hay cambios que sugieren que un ser vivo que empieza de una forma neonatal recién nacida cambia hasta llegar a ser un adulto. En ese horizonte de ideas, desde tiempos inmemoriales, se han manejado dos teorías. Una es la teoría de la preformación y la otra es la teoría de la epigénesis. El primer personaje que intentó encontrar una diferencia entre la teoría de la preformación y epigénesis y saber cuál de las dos podía ser la más adecuada fue el griego Aristóteles. La teoría de la preformación nos dice que el crecimiento de un embrión ya está completamente predispuesto, es decir, desde el momento en el cual el óvulo y el espermatozoide se unen, ya se sabe exactamente cómo va a ser ese embrión, cómo va a cambiar, y todo está completamente predeterminado. Para ponerlo en palabras más sencillas y observando esta gráfica de acá, la gráfica es la gráfica de un espermatozoide y se creía que dentro del espermatozoide estaba esa personita que se iba a convertir en el bebé que iba a nacer, ¿sí se dan cuenta? Mientras que en la historia de la epigénesis se hablaba de que el crecimiento del desarrollo era un proceso, y era un proceso que no estaba decidido desde un comienzo, que todo ocurre a partir de algo que genera la fecundación y que obliga al embrión a que se desarrolle de una manera y no de otra. No en vano veían que los huevos de gallina no todos daban pollo, algunos daban pollo y otros no. Es decir, que explicar todo ese proceso resultaba difícil. El primero en tratar de hacerlo fue Aristóteles. Aristóteles muy juiciosamente se dedicó a revisar huevos en diferentes momentos, es decir, huevos que habían sido fecundados, que se sabía que eran fecundados, comenzó a revisarlos en diferentes momentos y se dio cuenta cómo el embrión que estaba dentro del huevo cambiaba continuamente. Por tanto, Aristóteles, desde la época de la antigua Grecia, definió que la epigénesis era la mejor explicación del desarrollo embrionario. Tiempo después, este personaje, Malpighi, es el primero en mostrar las fotografías, o más bien los dibujos al microscopio, de los espermatozoides, con el asunto de entender que eso que provenía del hombre, la eyaculación, tenía pequeños animáculos que se movían. Es que Malpighi dice, no, eso no puede ser así. Muy seguramente estos espermatozoides traen toda la información de cómo va a ser el bebé. Por tanto, la teoría más acertada debe ser la preformación. Y durante mucho tiempo así se creció. Hasta que August Weismann, por fin, habla y con estudios científicos y comprobados, habla de que la epigénesis es en realidad la teoría que mejor explica el crecimiento y desarrollo embrionario. Es decir, se requiere que un óvulo y un espermatozoide se unen, mezclen material genético, y que este material genético va a pasar por una cantidad de divisiones en varias células que le permitirán formar un nuevo ser vivo, como lo vemos acá. Entonces hablamos de un cigoto que tiene una división en varias células, ¿cierto? Pasando por los procesos de mórula, blástula y gástrula que veremos más adelante. Entonces decimos que la embriología es una rama de la biología que se encarga de estudiar el desarrollo del embrión desde la formación de los gametos, espermatozoides y óvulos hasta el nacimiento de un ser vivo. ¿Por qué es importante la embriología o por qué la estudiamos? Primero, porque nos explica las causas que generan las variaciones genéticas dentro de una misma especie, cosa que es bien importante. Segundo, porque nos puede explicar por qué se da el desarrollo normal o anormal en una etapa prenatal, porque los fetos sufren algún tipo de cambio que los hace venir anormales. Y tercero, porque nos puede permitir reconocer una enfermedad congénita para poder corregirla posteriormente. No toda la embriología se encarga de las mismas cosas, por eso existen las ramas de la embriología. Entre las más importantes tenemos la embriología comparada, en la cual se estudia el desarrollo de los organismos comparando embriones de diferentes especies durante todo su desarrollo embrionario. En un principio se comparaban solo los embriones de organismos vertebrados, peces, aves, mamíferos, reptiles, anfibios. Hoy día incluso los comparamos con organismos invertebrados y hemos encontrado muchísimas coincidencias. La embriología química o molecular
Esta rama de la embriología está encargada del estudio del desarrollo de los embriones como entidad química y molecular, es decir, qué tipo de enzimas, qué tipo de sustancias favorecen el desarrollo de los embriones. La embriología moderna, ella está uniendo tanto la embriología con la genética y la bioquímica para poderla poner al uso de la medicina moderna, es decir, cómo tratar de prevenir enfermedades congénitas o malformaciones. La embriología experimental, esta estudia el desarrollo prenatal tanto de los normales como de los anormales a través de métodos experimentales que nos permita entender por qué se dan las anormalidades. La teratología estudia todo el desarrollo anómalo, defectos y enfermedades congénitas, por ejemplo lo que ustedes conocen como niños siameses, y la estudia de tal manera que se puede en determinado momento dividir a unos niños que nacieron unidos, tratando de conservar la mejor forma de vida para los dos, es decir, que sobrevivan. Y la embriología humana, que estudia bajo los conceptos básicos de la embriología solo el desarrollo prenatal de los seres humanos. Espero esto haya quedado completamente claro. Nos vemos después. Muchas gracias.